Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes un mensaje, hermanos, que le he titulado, hermanos, el precio de seguir a Jesús, hermanos. Sin duda es que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el deseo sincero, hermanos, de querer seguir al Señor Jesucristo, de querer vivir para Él, de querer obedecer su palabra, de querer, hermano, hacer su voluntad, hermanos. Y nos encontramos con la realidad, hermanos, que aunque es un deseo sincero y un anhelo que cada uno de nosotros como cristianos tiene, hermanos, nos encontramos con la batalla, hermanos, y la dificultad de poder llevarlo a cabo. Y esto no quiere decir que es imposible seguir al Señor Jesús. Esto no quiere decir, hermano, que la vida cristiana es imposible, hermanos, de vivirse, que es imposible, hermano, de tener victoria, de tener gozo y de tener paz. Como en cada situación de la vida, hermanos, encontramos batallas y encontramos obstáculos, hermanos, y a veces caemos y nos levantamos, hermano. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. El problema muchas veces no está en caer, hermanos. El problema está en no levantarse. El problema no está en querer seguir a Jesús y tropezar, hermano. El problema está en desistir de seguir a Jesús a pesar de que muchas veces tropezamos. A veces por nuestros propios errores, por nuestros propios pecados, a veces por los pecados quizá de alguien más, por los tropiezos de este mundo, por los ataques de nuestro adversario, el diablo, hermanos. Pero sea cual sea, hermanos, la situación que se presente en la vida, hermanos, no debemos desistir de seguir al Señor Jesucristo. Es cierto que a veces es difícil, es cierto que a veces parece imposible. Y también no debemos criticar, hermano, a quien quiere hacerlo y muchas veces falla, fracasa o tropieza, pensando que es hipócrita o pensando que no fue sincero o pensando que eran meras palabras y a final de cuentas ni cumplió, a final de cuentas tanto decimos que decía que amaba a Dios y que conocía de Él y que quería seguirle y servirle y más tarde que temprano terminó yéndose al mundo, terminó en el pecado, hermanos. No quiere decir que ese hermano, hermana, que esa familia no haya sido sincero. Por eso Pablo nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero algunos aspectos, hermanos, que quiero compartir con ustedes, hermanos, es el precio de seguir al Señor Jesús, hermanos. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 8, hermanos, si usted tiene una Biblia en casa, hermanos, o si usted gusta tomar notas de esto que estamos compartiendo y después volver a meditar o compartir con alguien más, hermano, estoy seguro que pueda ser de ayuda y de bendición. Dice Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 8, perdón, en el versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de nosotros, al igual que este escriba, hermanos, no le hemos dicho lo mismo al Señor? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Haré lo que tú me mandes, Señor. Iré a donde tú me envíes, Señor. Obedeceré lo que tu palabra me diga, me instruya, me mande, Señor. ¿Cuántos de nosotros quizá no hemos dicho esto mismo? Hemos tenido este mismo sentir, esta misma visión o perspectiva en cuanto a seguir al Señor, en cuanto a obedecer su palabra, en cuanto a servirle, hermanos. Y es un deseo muy bueno, hermanos, es un deseo de admirarse, de respetarse, de valorarse, hermanos, de no tenerle en poco, hermanos, a quien decide seguir al Señor, a quien decide obedecerle. Y a veces nosotros mismos cuando tomamos ese compromiso, hermanos, de alguna manera sabemos que no será fácil, de alguna manera sabemos que habrá dificultades, cuáles no las sabemos, cuántas tampoco, dónde o quiénes, mucho menos, hermanos. Pero ¿cómo es que algo tan sincero, hermanos, algo tan honrable como es esta decisión de decir, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, no es tan fácil como parece? Ojalá que nada más por tener el deseo lo lográramos. Ojalá que solamente por decirlo, hermanos, lo cumpliéramos, hermano. Pero no, es todo un proceso. Y el Señor Jesucristo dice aquí, hermanos, Jesús le dijo, versículo 20,
Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no le dijo como a Pablo, ¿verdad? Como a Pedro, perdón, cuando lo empezó a reconvenir, cuando el Señor Jesucristo dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y morir y al tercer día resucitar. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ven, ven, lo llamó aparte y dice que empezó a reconvenirlo. Empezó como de alguna manera queriéndolo Pedro hacer entrar en razón al Señor Jesucristo, como diciéndole, maestro, piensa bien lo que estás diciendo, sabes lo que significa, sabes lo que implica lo que estás diciendo. Y el Señor Jesucristo no le contestó agradeciéndole a Pedro, sino que le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres. Entonces aquí a este escriba no le contestó así, quítate delante de mí, Satanás. No le contestó, hermanos, como aquella mujer sirofenicia que vino a él, hermanos, buscando un milagro, hermanos, y le dijo el Señor Jesucristo, no está bien dar de comer la comida de los amos a los perros. Y la mujer sirofenicia le dice, Señor, pero aún los perros, los perrillos, comen de las migajas de sus amos. No le dijo como cuando vinieron los fariseos que venían para probarle, para acusarle, hermano, para desafiarle, que les dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, lo que quiero decir, hermano, es que no le dijo a este hombre, no sabes lo que dices. No le dio una reprensión a su deseo, hermanos, porque su deseo era bueno, porque su deseo posiblemente de este escriba era sincero. Pero él no imaginaba, hermanos, el precio que había que pagar por seguir a Jesús. No solamente era tener un deseo, no solamente era decirlo, sino el hacerlo lo que costaría. Y el Señor por eso no le reprende por su deseo, no le reprende por su persona, por su carácter, no. Y le dice, las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le está dando a entender a este hombre? Que hay que pagar un precio por seguirlo, que hay que muchas veces sacrificar nuestra comodidad, nuestro bienestar, nuestra estabilidad, hermano, porque al no tener un lugar, hermano, es porque el Señor Jesucristo iba de un lugar a otro predicando el Evangelio, sanando enfermos, alimentando multitudes, haciendo milagros, anunciando el reino de Dios, hermanos, y no tenía un lugar seguro, y al no tener un lugar seguro donde vivir, pues parecería que su vida era incierta, parecería que su vida era algo inseguro, hermanos. Y él está diciendo, así como las aves del cielo no tienen nidos y las zorras no tienen guaridas, así el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Seguir al Señor, hermanos, implica fe, hermanos. Implica fe porque lo que parece en apariencias humanas incierto, hermanos, requiere de mucha fe, de confiar en Dios, de decir, bueno, no tengo un lugar seguro, pero sé que en Él estoy seguro. Hoy no sé cuánto dinero tengo, no sé si voy a tener provisión para alimentos, para pagar gastos, para pagar deudas, pero haciendo su voluntad, viviendo para Él, sirviéndole a Él, sé que Él va a proveer. Y muchas veces es el sacrificio, hermanos, de una vida que debiera ser normal, una vida de fe, una vida donde sacrificamos la comodidad y la estabilidad, hermanos, por seguir algo y por seguir a alguien, hermano, que parece que es inestable, pero en realidad no lo es. ¿Cuántas veces, hermanos, mucha gente piensa que servir a Dios, que ser un pastor o ser un misionero es morir de hambre? Y muchos cristianos tienen miedo que sus hijos, que sus hijas sean pastores, sus hijos, o sean misioneros, misioneras, sus hijas, porque piensan te vas a morir de hambre. No, hermanos, David dijo, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor dijo, no hay quien haya dejado padre o madre, hermanos, hermanas, casas, ¿verdad? Por mí, que no haya de recibir más de 100 veces que lo que dejó. El Señor no es deudor de nadie, el Señor paga y paga bien, hermanos. Pero aquí vemos entonces que seguir al Señor implica pagar un precio, implica vivir por fe, hermanos, implica sacrificar nuestra
comodidad, implica sacrificar nuestra estabilidad. He conocido a muchos que han renunciado a sus carreras, a sus trabajos, a sus negocios, que mucho de ello es bien remunerado, hermanos, y que les da una estabilidad económica, material, familiar y en muchos aspectos, hermanos, y han renunciado a todo eso, hermanos, por seguirle, han renunciado a su comodidad. Misioneros yendo a otros países con otros climas extremos, con comidas a las cuales nunca han estado acostumbrados, otro tipo de cultura, otro tipo de filosofías, de ideologías, hermanos, y han renunciado a su comodidad por seguir a Jesús, por seguir la voluntad de Jesús, por seguir el mandamiento de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Número 2, hermanos, vemos otro ejemplo en este mismo texto que dice otro de sus discípulos. Le dijo: Señor, permíteme que vaya primeramente y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hombre tenía un padre que había muerto y también quería seguir a Jesús. Pero como cualquier hijo, hermanos, seguro es que amaba a su padre, hermanos. Seguro es, hermanos, que quería estar con él. Posiblemente era una excusa solamente, hermanos, lo que igual este hombre podía estar poniendo como excusa, como pretexto, hermano, a su padre, hermanos. Pero el Señor Jesucristo le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, cuando queremos seguir al Señor Jesucristo, las prioridades que tenemos en la vida deben cambiar. Cuando el Señor Jesús es nuestra prioridad en la vida, todo lo demás es secundario. El problema de muchos cristianos es que queremos seguir a Jesús, pero cuando tenemos tiempo, cuando tenemos ánimo, cuando sentimos paz, cuando decimos: pues yo voy a seguir al Señor cuando ya no tenga problemas. Yo voy a seguir al Señor Jesús cuando mi salud la recupere. Yo voy a seguir al Señor Jesús cuando mi familia cambie y también lo quiera seguir. Y ponemos excusa tras excusa tras excusa, hermanos, para seguir al Señor Jesús, hermanos. Pero todo esto sucede, hermanos, porque el Señor Jesús no es una prioridad. Para muchos una prioridad es el trabajo, pero no la iglesia. Una prioridad es revisar el celular en la mañana en cuanto despiertan, pero no revisar la Biblia y leerla y pasar tiempo con Dios. Una prioridad es: Dios bendíceme, pero no es una prioridad doblar rodillas y decir: Señor, perdóname, Señor, gracias, Señor, te pido, hermanos. Y como nuestras prioridades están mal y están equivocadas, hermano, y muchas de ellas, tenemos que decirlo, hermano, pero muchas de ellas son terrenales, son mundanas, son vanidosas, hermanos, son pecaminosas y no son espirituales, no son celestiales, no tienen un fundamento bíblico, hermanos. Por eso es que hoy vemos muchos que son cristianos y se conforman y les agrada la idea de decir: voy al cielo y Dios me cuida y Dios me provee y Dios me protege, pero nada más es todo de Dios para acá y nada de aquí para allá, hermanos. Cuando alguien vive así, hermanos, sus prioridades están equivocadas. Usted quiere la bendición, pero no quiere pagar el precio por la bendición. Quiere tener buenos hijos, pero no quiere ser un buen padre. Quiere tener un buen matrimonio, pero no quiere caminar con Dios. Y estamos con las prioridades equivocadas y fuera de orden. Y muchos dejamos a Dios hasta el final de nuestra vida, al final del día, a las últimas minutos, ni siquiera horas, a los últimos minutos de decir: Señor, ya estoy en la cama, estoy cansado, Señor, estoy agotado, échame la bendición, cuida mi casa, cuida mis hijos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Los alimentos, gracias, Señor, porque proveíste estos alimentos, bendícelos en Cristo Jesús, y amén. Y esa es la oración. Eso habla muchas veces, hermano, de que Jesús no es nuestra prioridad. Jesús está en lo último de nuestra vida. Y como dice la Escritura, hermanos, aquí sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deje todas esas ideas, todos esos compromisos, todas esas actividades secundarias y ponga en primer lugar a Jesús en su vida. Antes, dice aquí, que a la misma familia. Antes, hermanos, que nuestros propios sueños y nuestros propios anhelos, hermanos.
¿Por qué? Porque cuando Él es el primer lugar en nuestra vida, Él dice, yo honraré a los que me honran. Y los que me tienen en poco también serán tenidos en pocos. Usted honre a Jesús, usted honre a Dios, usted honre su palabra, que eso sea su prioridad en su vida, antes que el trabajo, antes que el dinero, antes que familiares, que amigos, que conocidos, que diversiones, que descanso. Y Dios le va a honrar a usted. Usted deséchelo y déjelo al último, y lo que sembramos también cosechamos. Lo que el Señor le está queriendo decir a este joven, que acomode sus prioridades, que primero es Él en su vida, que el centro de su vida debe ser Jesús. ¿Qué pasa? Muchas personas, cuando se muere un ser querido, hermanos, es algo triste, doloroso, que no deseamos a nadie, y que en estos tiempos, en meses, hermano, que se está pasando por esto, oramos por todos aquellos que han perdido un ser querido, pero muchos deciden terminar con su vida, hermanos, por causa del fallecimiento de otro ser querido. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque la vida de esta persona giraba alrededor de la vida de esa otra persona que ya falleció. Y como ya no está, ya no siente motivos, ya no siente ánimo para seguir viviendo y para seguir adelante. No digo que no sea difícil, no digo que no debe llorar, no digo que no debe sanar su corazón, pero su vida no debe girar alrededor de la persona que partió o que está al lado de usted, sino su vida y mi vida debe girar alrededor del Señor, para que cuando esa persona, sea que parta antes que nosotros de este mundo, hermanos, nuestra vida sigue, no porque no le amábamos y no le extrañamos y no le echamos de menos, sino porque nuestra vida gira alrededor de Dios. Entonces Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a este joven, que su vida debe girar, hermanos, alrededor, hermano, de Dios, que Jesús debe ser su prioridad si realmente quiere seguirlo, porque si Jesús no es su prioridad, cuando fueran de camino, cuando estuvieran en otra ciudad, cuando estuvieran ocupados en la obra, hermanos, y alguien en la casa le dijera, pasó esto y sucedió aquello y te necesitamos acá, y por qué no regresas, y por qué no te vienes, y por qué no nos ayudas, iba a botar todo y iba a regresar inmediatamente. Y es lo que el Señor Jesús le está tratando de decir y de enseñar a este joven, a este discípulo, hermanos, que su prioridad debe ser Jesús. Porque si alguien llama, ese joven dice, lo más que puedo hacer es orar. Lo más que puedo hacer es pedirle a Dios, que Dios les ayude, que Dios les consuele, que Dios les fortalezca. Yo necesito seguir a Jesús. Yo necesito seguir haciendo su voluntad. Es algo que de manera personal y no a manera de vanagloria lo digo, hermanos, pero es algo que uno va aprendiendo en el ministerio. Me ha tocado pasar cumpleaños, hermanos, solo. Me ha tocado pasar Día del Padre, Día de la Madre, hermano, y no estar con mi papá, no estar con mi mamá. Navidades por años, hermano, que uno no estaba con la familia, hermanos. Estábamos sirviendo al Señor, sirviendo a otros, hermanos. Y muchas veces uno sacrifica eso no porque no le importe la familia, y no porque no quisiera uno estar con ellos, a veces en funerales, a veces en cumpleaños, a veces en actividades o festividades importantes dentro de cada familia, pero a veces uno tiene que poner en una balanza o la familia o Jesús, y sin ningún pesar y sin ningún remordimiento puedo decir que en su momento, hermano, el decidir seguir a Jesús siempre trajo bendición. Sí, podría pensar, ahorita estuviera ahí con ellos, comiendo, riéndome, abrazándonos, disfrutando, pero no me arrepiento, hermanos, porque servir a Jesús es una bendición. Servir a Jesús siempre trae recompensa a nuestras vidas. Y vamos a ir terminando, hermanos, en cuanto a esto, y dice el Evangelio, hermanos, de Lucas capítulo 9, hermanos, Lucas capítulo 9, en el versículo 61, hermanos, Lucas capítulo 9, el versículo 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí se nos dice, hermanos, que un pasaje paralelo al que leíamos en Mateo, hermanos, que le dice, deja que me despida de los que están en mi casa. Y el Señor le dice, hermanos, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Seguir a Jesús implica pagar un precio, implica una vida de fe, implica dejar nuestras comodidades, nuestra estabilidad, hermanos, implica acomodar nuestras prioridades, hermanos, pero también, hermano, implica, hermano, estar dispuesto a renunciar a todo. Y, hermanos, esto es bien importante, implica, hermano, estar decidido a no volver atrás. No seguimos a Jesús como diciendo, voy a probar si me va bien, voy a probar si me conviene, voy a probar si me hace feliz, voy a probar si es lo que yo quiero, voy a probar si es lo que busco, y si es lo que quiero y lo que busco y me hace feliz, pues sigo adelante, y si no, pues me regreso. No, hermanos, Él dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Muchas veces ha habido momentos difíciles, tanto en la vida cristiana como en el ministerio, donde uno pensaría, hasta aquí llegué. Señor, ya no puedo más. Señor, ya no quiero más. Y decir, y a veces pensar, pues me dedico a otra cosa, ¿verdad? Vivo como cualquier familia común, si me permite así decirlo, hermanos, dentro de la vida cristiana, de decir, pues nada más voy los domingos y voy un rato y medio sirvo, medio voy, medio vivo para Dios, medio oro, medio leo la Biblia, y mi familia pues no perfecto, pero mal que bien ahí la llevamos. Y me consigo un trabajo, gano dinero y no tengo un compromiso de estar cada domingo, cada miércoles, de estar enseñando, de estar predicando, y me la vivo más a gusto. Por mi mente, siendo sinceros, ha pasado muchas veces esa idea. Nunca lo he decidido y Dios me guarde de decidirlo, porque pienso que no sería feliz. Aunque en apariencias la carne diría, sí, serías más feliz porque hay menos presión, menos estrés. Pienso que estaría fuera de la voluntad de Dios, porque Dios me llamó a predicar el Evangelio. Dios me llamó a predicar su palabra. Y si yo hiciera aquello, hermanos, sería renunciar y desobedecer a lo que Dios me ha llamado a hacer. Por eso es que dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. ¿Es duro seguir a Jesús? Sí. El Evangelio de Juan, hermano, nos dice en el capítulo 6, que termino con esto, hermanos, que el Señor predicó, enseñó, hermanos, y dice que a muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá entenderla? ¿Quién podrá soportarla? Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y después quedaban sus discípulos, los 12, y el Señor les dice, ¿queréis ustedes también irse? Como diciéndoles, abro la puerta y de una vez, si quieren irse, váyanse. No me interesa, no me importa, no me preocupa. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe que seguir al Señor Jesús es renunciar a nosotros mismos, a nuestro ego? Muchos de ellos se ofendieron, hermanos, y dijeron, dura es esta palabra. ¿Sabe que a veces la predicación nos va a parecer dura? A veces la predicación no nos va a gustar, a veces no vamos a estar de acuerdo, hermanos. A veces vamos a decir, no, yo ya me voy de la iglesia, yo ya no quiero nada con Dios, tanto que le quiero servir, tanto que quiero ayudar, tanto que quiero hacer por Dios, yo que diezmo, yo que ofrendo, y me va mal. Y pareciera que Dios la trae contra mí, y pareciera que el pastor, que la iglesia la trae contra mí, y nos parece duro. Y queremos regresar atrás. ¿Sabe que regresar atrás es mucho peor? Si la vida cristiana con Cristo, aunque no somos perfectos, muchas veces es dura, es difícil, hermanos, cuanto y más sin Él. Entonces el Señor Jesucristo no tenía miedo a quedarse solo. Hoy en las iglesias, hermano, hay un problema donde se quiere mimar a la gente, donde hay que hablarle bonito a la gente, hay que hablarle suavecito, hay que hablarle despacito para que la gente no se vaya, para que la gente no se ofenda, para que la gente no se sienta, para que la gente no piense que se le está agrediendo. Hermanos, miren, mientras se predique la Biblia, no importa si la gente se ofende, no importa si usted y yo nos enojamos, no importa si estamos o no estamos de acuerdo, porque si Dios lo dice, hay que predicarlo y hay que enseñarlo. Porque si no lo hago, hermanos, Dios me va a pedir cuentas a mí. Como Pablo un día les dijo a los de Hechos, no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Por qué? Porque había predicado todo el consejo, todo el mensaje de Dios. Pero hoy en día seguir a Jesús, decía un pastor, la gente que vale la pena le gusta que le digan la verdad.
No, usted no busca una iglesia donde se le apapache, donde se le mime, donde esté mal y se le diga, ah, va bien, donde esté en pecado y se le diga, no, no hay problema, no, no es tan grave, no, Dios lo entiende. No, no buscamos una iglesia así, y usted no busca un pastor así. Usted ore por mí, que Dios nos dé sabiduría para predicar su palabra y predicar todo el consejo de Dios y no retenerlo, porque mire, hermano, si yo quedo bien con usted, pero quedo mal con Dios, ay de mí, hermanos, porque quizá, hermanos, usted, puedo quedar bien con usted y puedo agradarle a usted y usted tenerlo contento y usted tenerme aquí en la mano, si me permite esa expresión. Pero si quedo mal con Dios, hermanos, su mano de Dios no va a ser así, su mano de Dios va a ser así, por no predicar su consejo, su palabra de manera plena y completa. Por eso el Señor Jesucristo, cuando las multitudes que le seguían se quisieron ir porque se enojaron, porque se ofendieron, porque les pareció duro, no se espantó, no se intimidó, y todavía con los que les quedaban les dijo, ¿se quieren ustedes también ir? Adelante. Y Pedro dijo, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces seguir al Señor Jesucristo es duro. Implica un precio, hermanos. Implica muchas veces, hermano, hacer a un lado nuestro orgullo y nuestro ego. Una vez, recuerdo hace años, y termino con esto, una familia se quería ir, hermano, porque tenía problemas con otra familia. ¿Y a dónde se va a ir? Le dije, ¿a qué iglesia se va a ir? No, ya no queremos ir a ninguna otra iglesia, estamos desanimados y para estas cosas, pues mejor no. Y le dije, bueno, le digo, pues si se fuera a otra iglesia, no hay problema mientras siga adelante, pero déjeme decirle que aunque se fuera a otra iglesia, encontraría los mismos problemas, porque los que hay ahí son pecadores igual que los que hay aquí. Pero piense en esto, lo peor no es que se vaya a otra iglesia, lo peor es que ya no vaya a ninguna iglesia, porque ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus hijas? Solamente porque siente que su orgullo fue herido, va a arrastrar a su familia a no seguir adelante, va a pagar el precio de alejarse de Dios. Y lo he visto, quienes aún así, con todo y su orgullo y su enojo y decir, a mí el pastor no me va a hablar así, a mí este hermano no me va a tratar así, decidieron irse, hermanos, pagaron un precio muy caro. Los he visto regresar, pero los he visto regresar a muchos ya sin su matrimonio. Los he visto regresar, pero ya muchos sin sus hijos, sin su salud, sin sus recursos, hermanos, porque pagaron un precio, hermanos, carísimo por no seguir a Jesús. Se paga un precio caro por seguirle, sí, pero siempre hay recompensa, pero siempre será mucho mejor. Porque de cualquier manera, si no lo sigue, usted y yo pagaremos un precio, porque el pecado, el mundo, el diablo, todo lo que nos da nos lo cobra, pero mucho más caro, al doble, al triple, hermanos. Mejor es, hermano, pagar el precio por seguir a Jesús, porque eso verdaderamente trae bendición a nuestras vidas, hermanos. Que Dios bendiga su vida, su familia, su hogar. Oro por ustedes, hermanos. Que el Señor le bendiga y le guarde, hermanos.